Ayer titulamos en sabes.cl, experto penquista explica en simple el informe de Naciones Unidas sobre la crisis ambiental irreversible. Entonces nosotros dijimos, claro, hay que profundizar también en una entrevista con Pedro Cisterna Gaete, abogado, investigador del programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción, máster en Medio Ambiente y Cambio Climático Global de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Y Pedro Cisterna, hijo del gran Pedro Cisterna, entiendo yo, el Pete, gran dirigente de la Federación de Estudiantes, más o menos contemporáneo mío, entiendo que está en Irlanda, así que tenemos contacto internacional. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Hola, estoy en Escocia, en Edimburgo. Ah, mira, allá está. Sí, Entonces, estoy haciendo mi doctorado acá, entonces estoy viviendo acá. ¿Qué hora es por allá? La una. La una de la tarde. Una y cuarto, no sé. Sí, una y cuarto. De la tarde, sí, o sea, mediodía. Sí. Ah, ya, estamos preparando el almuerzo entonces. ¿Ah? Efectivamente estaba cocinando, de hecho. Oye, Pedro, gracias por atendernos entonces. Bueno, María José, hágale usted con Pedro. No, ahí. sí, es que usted explicó en Twitter, si no me equivoco, sí, en Twitter ¿verdad? fue Twitter, un hilo de Twitter que se hizo también viral por la explicación en simple de este informe que, bueno, muchas veces nos quedamos con los titulares, pero llegar al fondo y las reales consecuencias que este informe efectivamente nos dice. Entonces, si nos puedes comentar también quizás los puntos más relevantes y también quizás finalmente terminar con acciones concretas que uno puede tomar para poder mitigar este cambio climático que ya no hay nada que hacer. Ajá. Ya. A ver, primero me gustaría como explicar de dónde proviene este informe, que también es importante saberlo. El informe lo hace el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es un órgano armado, que es parte de la ONU, digamos, pero que fue establecido en el año 88 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuando el cambio climático empezaba a ser un tema, pero un tema bien lejano, digamos, y que se estableció principalmente para proveer de evidencia científica a los políticos, a los representantes de los Pedro, países. disculpa que te interrumpa, ¿quiénes componen este grupo? ¿Son científicos de todos los países? Científicos de 195 países. Okay. Y para bueno, y este es el sexto informe que hace y son informes, bueno, gigantes. Este último tiene alrededor de 4.000 páginas. Yo lo que traté de resumir de alguna manera y destacar fue el resumen para los tomadores de decisión que hace este informe, que es parte de este informe. Pero este es el sexto. Por ejemplo, el informe número 5 de este panel, que fue publicado en 2014, fue clave a la hora de la negociación del Acuerdo de París, el 2015. Entonces, la influencia que tiene este panel, que en mi opinión debiese ser mucho más alta en las acciones que toman los países, es clave también a la hora de lo que viene en unos meses más, que es la COP26. Y bueno, ese sería como el órgano desde el cual sale este informe. Este informe analizó, esta comisión de científicos leyeron más de 140.000 papers publicados durante este tiempo relacionados con el cambio climático. Y básicamente lo que hacen es, a partir de toda la evidencia científica que se ha desarrollado en los últimos años, definir los niveles de certeza respecto de uno u otro impacto o escenario. Ese es más o menos el contexto para que la gente también sepa qué es y cómo se desarrolla. Pero tú tienes aquí, perdona, haces un hilo y estableces 5 o 6 puntos. Si pudiéramos ver los principales para ser consecuentes con el titular de sabes.cl que dice explica en simple el experto penquista. ¿Ah? Que es muy dramático todo esto. Es dramático, lógicamente, pero esto es un drama que viene hace tiempo y que hoy día lo que pasa es que toma un revuelo comunicacional importante y básicamente está una evidencia científica que se suma a anteriores. ¿Qué pasa con este informe? Este informe, yo diría que la conclusión más importante que presenta es que hace inequívoca la relación entre
las emisiones generadas por la actividad humana y el calentamiento global. O sea, las emisiones generadas por la actividad humana desde 1750 son causa directa del proceso de cambio climático o de calentamiento global y cambio climático que estamos viendo hoy día. Esto, Pedro, disculpa que te interrumpa, pero parece obvio, porque obviamente muchas personas lo intuyen porque científicos también lo han estado señalando, pero también había un margen de duda, es decir, había mucha gente que decía que el cambio climático era parte del ciclo de la vida, ¿verdad? Que el clima se iba adaptando. Hubo otros que lo negaban, ¿no? O que el clima, ¿verdad? Antes era mucho más frío y que era parte del ciclo de la naturaleza. Eso no es así. Esto Informe lo descarta. Lo descarta. Y lo descarta, habla, o sea, ocupa una palabra que es muy clara, que dice inequívoca. Entonces, básicamente no da pie para otro tipo de conclusión. Y en ese sentido, es súper importante que, a ver, efectivamente antes yo no creo que hubiese dudas científicamente sobre esta influencia. Solamente que el panel intergubernamental estaba esperando todo tipo de evidencia para básicamente, porque no podían mostrar una conclusión sin tener toda la información. Y lo que estaba en duda en sí era si este ciclo, porque 1750 es el inicio de la revolución industrial. Claro. Es donde la humanidad básicamente empieza a desarrollarse con un nivel de actividad que genera más emisión. Industrias con chimenea. Claro, emisión de claro. gases. Entonces, hoy día lo que hace el informe es confirmar es una confirmación, más que de una duda, de una eventual conclusión que se tenía hace varios años ya con los anteriores informes. Y bueno, para explicar también, este informe es la evidencia física de la ciencia física del proceso hoy día que estamos viviendo. Entonces, faltan algunos informes que son parte de este gran informe número 6, que tienen que ver con las acciones de mitigación que se tienen que tomar, con los impactos eventuales que vamos a tener en distintas regiones del mundo, con también las acciones de adaptación que tenemos que tener. Y ahí yo creo que es importante hablar de las acciones. Pero yo creo que ese es el punto principal del informe, y lo que hace después es básicamente confirmar en base a distintos escenarios que hoy día estamos en una situación peor. Y el segundo punto que yo creo que es clave es que el informe establece 5 escenarios climáticos de aquí a unos años. Y incluso en el mejor escenario alcanzaríamos los 1,5 grados de temperatura global al año 2040, que es antes de lo que estaba pronosticado anteriormente en los informes previos. O sea que vamos a estar vivos probablemente. Si las cosas son normales, esto es mañana prácticamente. Quedan menos de 20 años. Claro. Sí. Oye, Pedro, y finalmente lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo y la condición porque tú eres abogado también, entonces hoy día se está discutiendo la nueva Constitución. Entonces, desde el punto de vista del ordenamiento constitucional que se discute, ¿cómo se podría establecer una norma en cuya virtud sea obligatorio para todos los que vivimos en Chile el respeto del medio ambiente? Respecto de la... O sea, hoy día... perdón. Sí, dale nomás. Dale, sí. No, que hoy día existe una norma en la Constitución, el 19 número 8. Pero es insuficiente hoy día porque habla de una obligación de no hacer. O sea, no contaminemos. Pero hoy día no solamente basta con no contaminar. Hoy día necesitamos hacer cosas para reducir la contaminación que hemos generado. Eso es primera cosa. Y segundo, una forma de establecer o de reconocer. Primero, sería bueno que en nuestra nueva carta, en nuestra nueva constitución, reconozcamos que estamos en un escenario global de crisis climática. Y no solamente global, sino que nacional. Entonces, por ejemplo, hace unos meses la Asamblea Nacional de Francia aprobó una reforma constitucional donde se reconocía que Francia estaba en un contexto de crisis climática. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que las medidas y las políticas públicas que se desarrollen en base a ese reconocimiento cambian y podrían ser o podrían habilitar a tomar medidas de acciones de adaptación o mitigación. La última pregunta para cerrar, ¿dice algo este informe con respecto al agua y a la escasez del agua? Exacto.
Sí, o sea, el informe lo que hace es definir, y uno de los puntos del tweet, ahí pongo un mapa, un gráfico que es un mapa que el informe lo que hace es definir en qué zonas hoy día estamos viendo mayor escasez hídrica o sequía asociada al cambio climático. Hoy día, en el caso de Chile, el informe no establece una conclusión inequívoca respecto de la relación de cambio climático y sequía. Lo que nos quiere decir que también no solamente el cambio climático está generando sequía en Chile, sino que también la actividades que malgastan el agua también son una razón. Entonces, ahí yo creo que para el próximo informe van a haber más certeza al respecto, o bien evidencia de autores nacionales. Pero sí, la sequía, el incremento de precipitación, de lluvias severas en distintas partes del mundo. Oye, Son parte de los efectos. ¿Ya? Bueno, gracias Pedro Cisterna Gaete. Aquí me preguntan que cuándo te vienes a Chile porque en el Celtic te echan de menos ahí en la Liga Yacolén. ¿Ah? Dice, ¿cuándo vuelve? Bueno, voy a eventualmente, ¿no? Cuando mi mujer y yo terminemos los doctorados que estamos haciendo, y feliz de volver al Celtic. Es algo que echo de menos. Ya, está bien. Te echan de menos aquí también. Hay gente que nos ha escrito aquí para decir que te echan de menos en el Celtic ahí en la Liga de Yacolén. Muchas gracias, Pedro. Ya. Un abrazo Gracias, para ti. Pedro, que tengas buen día. Y buen almuerzo. Igual. Sí. Y para tu Ya, esposa pues, también. gracias. Un saludo Chao, para chao. ella. Que te vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.